La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Pero la globalización va más allá de una simple definición. Este concepto de globalización es muy elocuente y casi con algo de verdad. No dejando de lado que la globalización interviene también en el intercambio cultural y de información que todos estamos acostumbrados a manejar, abre las puertas de la información. Gracias a la globalización se vive una era de revolución tecnológica en donde cualquier duda, gracias al Internet, puede ser respondida en no más de 5 minutos. Sin duda hay que agradecer por eso. Pero, ¿en realidad estamos informados de lo que es la globalización? ¿En realidad sabemos el sistema en el que vivimos? Pues globalización tiene que ver con la economía del mundo e increíblemente con la forma de gobernar de cada país. La globalización trae como principal consecuencia el capitalismo y con este el neoliberalismo. ¿Y de qué tratan estos dos últimos? Es la privatización de las empresas. El Estado debe tener el mínimo de control económico. El consumismo es la base del sistema, entre otros factores. Y con este último punto es como el mundo está trabajando hoy día. Los economistas nos dicen que para tener un buen periodo económico debe haber flujo de dinero. Esto traerá bienestar a todos. Pero en realidad es lo que está pasando. Teóricamente esto debería estar trabajando de manera impecable gracias al número de productos per cápita que consumimos. Pero la realidad es que la tasa de desempleo ha aumentado y el pago de los trabajadores cada vez es menor. Todo esto se debe a que en el concepto ideal del capitalismo todos trabajamos para un gran sistema, que serían las empresas, y estas con sus ganancias generadas por nosotros a través del consumismo generarían fuentes de dinero, aumentando la clase media y disminuyendo las clases bajas y altas. Sería un concepto genial, pero, sin embargo, pasa que los grandes empresarios no dejan fluir el dinero como nosotros a ellos. Ellos aceptarán más y más dinero, haciendo que la clase media se haga más pequeña y la clase pobre más grande. Pero, ¿cómo es que el gobierno permite que su pueblo se haga cada vez más pobre? Pues básicamente, como estamos en un sistema capitalista en donde el gobierno debe tener la menor autoridad del dinero posible, pues las empresas que son unos monstruos gracias a la globalización pueden sobornar al gobierno. ¿Y cómo es que el capitalismo y estos monstruos empresariales tomaron tanta fuerza? Todo tiene el origen en la conferencia de Bretton Woods, en el que se decidió la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el uso del dólar como moneda internacional. Estas organizaciones se volvieron operativas en 1946. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del periodo de 1914 a 1945, que se inicia en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista, donde se establecerían las relaciones con el exterior. El Banco Mundial se encargó de endeudar a los países tercermundistas o en vías de desarrollo como nosotros, y como las tasas de interés eran tan altas para pagarlas, los países se vieron en la necesidad de dejar entrar a las empresas extranjeras con múltiples beneficios, entre ellas la mano de obra barata y la extracción de recursos naturales para la realización de su producto. Y esto continúa y continúa. Y Victor Lebeau, un economista de los años 40, dijo: nuestra economía, tan productiva, requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra de bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, quemen, reemplacen, desechen a un ritmo cada vez mayor. Esto tiene cada vez más lógica. En el mundo donde vivimos, tu teléfono, calzado, vestimenta o demás artículos se vuelven obsoletos en no más de un año, y esto no es ninguna casualidad. Claro que es parte del sistema. Hay dos cosas. La obsolencia programada es aquella en la que los productos cumplen su vida útil y es porque están diseñados para vivir en una economía de consumo. La otra es la obsolencia percibida.
Esta es la más interesante, ya que esta es la idea que los medios de comunicación nos hacen creer sobre los productos y la necesidad que tenemos hacia ellos. Vivimos en una época donde estamos bombardeados de información, de comerciales y tendencias que nos dicen qué comprar para ir a trabajar y gastar nuestro dinero y hacer funcionar el sistema. ¿Cómo es que la globalización llegó a México? México vivía una época de crisis. Tras el gobierno de Miguel de la Madrid, ya se necesitaba un cambio en nuestra política económica. Se necesitaba una economía que compitiera con las grandes potencias del mundo. Esto argumentó Salinas de Gortari, con lo cual decidió firmar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Y si sabemos un poco de neoliberalismo, estamos claros que esta es una de las características del sistema. Y así llega la globalización a nuestro país. Ahora estábamos compitiendo con países primermundistas. Claro que estos jamás iban a tomar el riesgo por México, sino que tomaron todas las ventajas posibles y de ahí se empezaron a derivar los bajos salarios, la explotación de nuestros recursos y la quiebra de las empresas mexicanas, que jamás iban a poder competir contra una empresa del nivel del primer mundo. Algunos ejemplos claros son Walmart y Coca-Cola. En 1993 inicia operaciones Walmart Supercenter, que paulatinamente absorbería a todos los almacenes Aurrera en nuestro país, y en 1994 se integra a esta sociedad la empresa departamental Suburbia y la cadena de los restaurantes Vips, y más tarde la cadena de mini supers Superama. ¿Y quién puede competir con Walmart? Simplemente nadie, ya que claramente tiene los precios más bajos. Esto debido a los bajos salarios de los trabajadores y los bajos impuestos arancelarios que pagan por sus productos. Coca-Cola, esta empresa transnacional, tiene un vínculo tan cercano con el gobierno mexicano que el expresidente mexicano Vicente Fox Quesada fue gerente de Coca-Cola Company en México, y uno de sus múltiples beneficios, además de los que la globalización ya le ofrecía, fue que en México Coca-Cola cuenta con un contrato que le permite el uso ilimitado de agua potable dentro del país. Como dato adicional, para saber las dimensiones de lo que es la empresa Coca-Cola, es la única empresa del mundo que tiene permitido comerciar hojas de coca en cantidades mayores al medio kilogramo. Según el periódico El Economista, México se ubicó como el principal país consumidor de Coca-Cola en el mundo y como el segundo mercado en el que más crecieron sus ventas en términos absolutos durante el 2010. Mujer Kent, director y presidente general de la empresa, informó que en México se consumieron 675 botellas de 8 onzas por habitante el año pasado, dejando atrás a Malta, Chile y Estados Unidos. Este es el poder de los medios de comunicación y cómo estos controlan a las masas para alimentación de las grandes empresas. Con esto terminamos este breve video informativo acerca de la globalización y sus consecuencias tanto mundiales como nacionales. Esperemos haya sido de su agrado.